Hola, ¿qué tal? Se trata del primer capítulo de una historia, pero la petición es muy específica. Sí, muy particular. Nos pidieron dejar de lado la narrativa principal de la guerra, del protagonista, y enfocar la lupa en algo que a menudo se pasa por alto. La vida dentro de una empresa, una compañía en Latinoamérica. Exacto, que se convierte en una especie de microcosmos de segundas oportunidades, o al menos ese es el intento. Claro. Y la misión que nos propusimos fue explorar a los personajes femeninos, que son clave, y desenterrar esas anécdotas de oficina, ya sabes, las graciosas, las tensas, Las absurdas que nunca faltan. justo, las que realmente nos dicen de qué está hecha la cultura de un lugar. Es que es un ángulo excelente, de verdad, porque nos obliga a ver la organización no como un organigrama, o sea, no como algo rígido. A veces, pues bastante caótico. Las fuentes nos pintan un cuadro muy detallado de cómo las personalidades, los traumas de la posguerra y las pequeñas decisiones de todos los días van moldeando este lugar. El gerente, un tal señor Schultz, tiene esta visión casi utópica, ¿no? De crear un refugio. Sí, de enmendar el camino, como dicen las fuentes. Pero esa visión, como veremos, se estrella constantemente contra la realidad, tanto la del mundo exterior como la de la propia naturaleza humana. Y ahí es donde entran las mujeres de esta historia. Justo, ellas actúan como catalizadores, revelando las grietas y también las fortalezas de este experimento social. Sí, porque para poner a todos en contexto, muchos de los empleados, como Peter o Klaus, llegan ahí cargando un pasado muy, muy denso por la guerra. Claro, vienen huyendo. Y el señor Schultz, el gerente, parece ver la empresa como su forma de redención personal. Pero aquí es donde la cosa se pone buena, porque este idealismo choca de frente con la cabeza de la compañía, El señor Kruger, el mero dueño. un personaje que aparece poco, pero cuya sombra lo cubre todo. Los textos lo describen como soberbio, enigmático, casi un antagonista fantasma. Totalmente. Su filosofía es puramente capitalista, pragmática y fría. Y es en ese choque de trenes, la visión humanista de Schultz contra el egoísmo corporativo de Kruger, Ujú. donde germinan todas estas historias. Exacto. Y creo que no hay mejor lugar para empezar que con el caso que las fuentes describen como la primera gran prueba de fuego para la cultura de la empresa. La historia de Alicia. Híjole, la historia de Alicia de verdad que te atrapa. El jefe de administración, Jesús Guerrero, está buscando una secretaria y ella se presenta a la entrevista. Ajá. Y con una honestidad que, bueno, desarma a cualquiera, le dice de frente. Le suelta la sopa, como dicen, ¿sí? Le dice, le puedo ofrecer lealtad, honestidad, disponibilidad, pero tengo epilepsia. En cualquier otro lugar que hubiera pasado, no, pues ahí se acaba la entrevista. Gracias, nosotros le llamamos. Claro. Pero no aquí, no con Jesús, que es como un discípulo de la filosofía de Schultz. Él decide ignorar el supuesto riesgo y la contrata basándose en sus méritos. Y vaya que los tenía. Sí, porque en las pruebas de aptitud resulta ser la más eficiente de todas las candidatas. Y lo fascinante aquí es que desde el primer día, la condición de Alicia se convierte en un secreto a voces. Y en el detonante de un momento clave para la empresa. El ataque en la oficina. Exacto. Cuentan que un día, sin más, Alicia sufre una crisis epiléptica en su escritorio. Y la reacción es... Y la pregunta es, ¿por qué? Porque sabían perfectamente que si el señor Kruger, el dueño, se enteraba de que tenían una empleada con esa condición, su orden sería fulminante. Inapelable. Despedirla de inmediato. Ese acto de esconderla no es solo un gesto de bondad, es, en el fondo, un acto de rebelión silenciosa. Sí, es la formación de lo que las fuentes llaman un consenso tácito. Justo, es la primera vez que vemos a los empleados y a la gerencia media formar un frente hundido, una especie de resistencia humanista contra el poder invisible pero siempre presente de Kruger. Define la cultura subterránea de la empresa. Sí, el mensaje es, nos protegemos entre nosotros porque el de arriba no lo hará. Y parece que esa protección da frutos, al menos al principio. La vida de Alicia empieza a florecer en ese entorno. Allí aparece otro personaje. Aparece en escena el señor Morales, que es nada menos que el piloto del avión privado de Kruger. Órale. Y queda impresionado por ella. Empieza a cortejarla, a tener detalles. Se ve como el cuento de hadas de oficina, ¿sabes? La segunda oportunidad hecha realidad. Hasta que la realidad, otra vez, golpea. Y vaya que golpea, de la forma más literal posible. Un accidente de coche.
El choque es grave y deja a Morales con una deuda enorme por los gastos médicos. Se ve forzado a aceptar un trabajo en el extranjero para poder pagar. Y él le pide a Alicia que se vaya con él, que empiecen de cero en otro lado. Pero ella tiene hijos, no puede simplemente dejarlos. Él se va prometiendo volver. Pero nunca vuelve. Y aquí la historia da un giro. Híjole, terrible. Sí, el texto es muy escueto, casi brutal. Menciona que tiempo después sus hijos crecen y la abandonan. Y sola, sin ese amor que la sostenía y sin la red de apoyo de la oficina, que pues ya no era suficiente. Alicia se suicida. Es un final desolador. Y nos obliga a preguntarnos algo muy profundo sobre la misión de la empresa, ¿no? Totalmente. Lo que parecía ser el mayor éxito de la cultura de Schultz, proteger a la empleada más vulnerable y darle un espacio seguro, termina en el fracaso más absoluto fuera de sus paredes. Entonces, nos dice esto que la segunda oportunidad que ofrecía la empresa era solo una ilusión. Una especie de curita en una herida que era mortal desde el principio. Esa es la gran pregunta que deja su arco. La empresa pudo protegerla de Kruger, pero no pudo protegerla de la vida, ni de su propia soledad. Es una lección muy dura sobre los límites del humanismo corporativo. Sí, el caso de Alicia es devastador. Muestra cómo la fragilidad, incluso cuando es protegida con las mejores intenciones, puede terminar de la peor manera. Pero las fuentes también nos presentan el extremo opuesto. Justo a eso iba. Una mujer que no tiene un gramo de frágil, que parece blindada contra todo. Esa es la señora Martínez, Doris F. Hasmer de Martínez, la gerente de ventas. Las fuentes la describen como un torbellino, políglota, dinámica, implacable, una fuerza de la naturaleza. Sí, pero detrás de esa fachada de acero hay una historia de supervivencia extrema. Perdió a toda su familia en un bombardeo durante la guerra. ¡Qué fuerte! Y para poder entrar al país y empezar de nuevo, tuvo que recurrir a un matrimonio ficticio. Esa dureza, forjada en la tragedia, se refleja en cada aspecto de su gestión y da pie a anécdotas memorables. Como la de la fiesta de la empresa. Ella, con su obsesión por el control, organiza todo. Pero el encargado del evento, un español, de apellido Fernández, comete un error garrafal. Un error que le costó caro. Ve a los obreros esperando y en un gesto de aparente generosidad les dice: «Adelante muchachos, sírvanse». No, bueno, ¿te imaginas? Pues se abalanzaron sobre la comida. Para cuando llegaron los administrativos y los directivos, ya no quedaba prácticamente nada. Imagínate la escena. La señora Martínez, que había planeado todo al milímetro, viendo su evento arruinado. La descripción de cómo confronta a Fernández es brutal. No fue un regaño. No, fue un bombardeo verbal. Ahí ves su incapacidad para tolerar el caos o el error, probablemente porque el caos ya le había quitado todo una vez en la vida. Y esa necesidad de control y de aparentar se ve todavía mejor en el famoso incidente del champán. Cuéntanos esa. Ah, esa es una joya. Para el cumpleaños de su esposo, organiza una cena elegantísima. Consigue, a través de un contacto, unas cajas de Moet y Chandon a un precio de risa. Una ganga imposible. Exacto. Durante la cena, todo es perfecto. Hasta que Jesús Guerrero, que está sentado junto a la secretaria de la señora Martínez, le susurra al oído: «Este champán es falso, estoy seguro». Híjole. Y la secretaria, en un acto de lealtad absoluta a su jefa. Para defender su honor, no. Sí, levanta una botella vacía frente a todos y dice algo como: «¡Claro que no! Miren». Y al levantarla, la luz revela unas letras grabadas en la base del vidrio. Vidrieras de Monterrey. El silencio que se debió hacer en esa mesa es tragicómico. Totalmente. Pero lo que revela la verdadera dinámica de poder y apariencias es la reacción del esposo. En lugar de reírse o de apoyar a su esposa, le arrebata la botella a la secretaria y le grita: Le grita horrible a la pobre secretaria. «En mi casa se va usted a tragar lo que yo le dé». Una explosión de furia para tapar la vergüenza. Te dice todo sobre la presión que sentían por proyectar una imagen de éxito. Una imagen que en el fondo era frágil. Es que es puro teatro, como dices. Y ese teatro lo lleva también a la oficina. Claro. Está esa escena increíble donde tiene una discusión con un vendedor, Francisco, por unas anomalías en un pedido. Sí, y la discusión escala a un nivel absurdo. Ella se enfurece tanto que se quita los anteojos y los avienta con toda su fuerza contra la pared. Pero aquí viene el detalle genial. Los lentes eran de un material nuevo, irrompible.
Así que, en lugar de hacerse pedazos, rebotan y le caen de vuelta en el escritorio. ¡Qué momento! El gesto de furia máxima queda reducido a algo cómico y patético. Pero lo más revelador ocurre segundos después. Suena el teléfono. Exacto. Suena el teléfono en medio del regaño. Es su esposo. Y su voz, su tono, su personalidad entera se transforma en un instante. Cambia por completo. Pasa de ser un general furioso a una esposa dulce y sumisa. «Oh, Magnesita, oh, mi Susa», le dice con un cariño empalagoso. Cuelga y vuelve a ser el general. Es una farsa total. Sí, pero también podríamos verlo como un mecanismo de supervivencia extremo. La señora Martínez quizás siente que no tiene el lujo de ser vulnerable en el entorno laboral, que es un mundo de hombres. La agresividad es su armadura. Exacto, para que no la destruyan. Y esa dulzura con su esposo, aunque suene a teatro, es quizá el único espacio seguro que le queda, la única válvula de escape para otra parte de su personalidad que tiene que mantener encerrada de 9 a 5. Claro. Y bueno, no todo es este drama de alto voltaje. Las fuentes también están llenas de momentos que pintan la vida diaria, la camaradería un poco disfuncional de la oficina. La vida godín, pues, Sí, está esa broma que le hacen al vendedor más joven, que es buenísima. es la clásica novatada. Este muchacho tiene que ir a entregar un vehículo muy importante a un cliente. Antes de que se vaya, sus compañeros, a escondidas, le abren la mochila. Donde lleva los manuales y las herramientas. Y se la llenan de basura. Una pelota vieja, un pedazo de tamal, un chile verde. No, bueno, imagínate la cara del pobre chavo al llegar con el cliente. Tener que abrir la mochila para sacar el manual y empezar a sacar un tamal mordido frente a un ejecutivo. Es una broma pesada, pero también habla de un tipo de relación, ¿no? Es una forma de decir, ya eres parte del grupo. Un rito de iniciación un poco cruel. Sí, pero esa camaradería tenía sus límites, y las fuentes muestran que no todo era tan amigable, sobre todo cuando se trataba de dinero o poder. El mejor ejemplo es la negociación del contrato colectivo. Aquí volvemos a ver a Jesús Guerrero, el administrador. Le toca sentarse a negociar con el líder sindical, un tipo llamado Bonfil. Que lo describen con una cicatriz en la cara y la camisa siempre desabotonada, como en señal de desafío. Después de semanas de estira y afloja, Jesús se siente como un héroe. Logra cerrar el acuerdo en un aumento del 4%. Para él es una victoria. Una victoria que le dura, ¿qué? 5 minutos. Sí, muy poco. Llega todo orgulloso a presentarle los resultados a sus jefes, a la alta dirección. Y la respuesta que recibe lo deja helado. Le dicen que ese 4% es una locura. La leche de los niños, le dicen. Exacto. Lo que para él era un gran logro de negociación, para ellos era una concesión inaceptable que afectaba sus márgenes de ganancia. Fue una lección brutal para él sobre la perspectiva. Se dio cuenta de que lo que es una victoria en un nivel de la jerarquía Puede ser visto como una traición o una estupidez en el nivel de arriba. Lo deja completamente desilusionado del sistema. y esa tensión entre la gente de abajo y la gente de arriba se manifiesta también en dilemas éticos. Ahí entra el caso del fraude del cobrador Toño. Es una historia de detectives de oficina. Empieza con un cliente que llama para quejarse. Dice que ya hizo un pago, pero la empresa se lo sigue cobrando. Alicia, que sigue siendo la conciencia investigadora de la oficina, Claro, ella es súper meticulosa. Pide la copia del cheque que el cliente supuestamente pagó. Al revisarla, nota algo raro en el reverso. La firma del endoso para cobrarlo no es de ninguno de los directivos autorizados. entonces se les ocurre una idea. Van al archivo y sacan todas las solicitudes de empleo, porque en esa época se llenaban a mano. Empiezan a comparar la caligrafía de la firma del cheque con la de las solicitudes de todos los empleados. Y de repente, bingo. La letra R, muy particular, de la firma falsa, es idéntica a la R de la solicitud de un cobrador llamado Toño. Lo confrontan y lo más increíble no es que lo niegue, sino su justificación. Que es una locura. Admite que robó el dinero, sí, pero luego dice que no se lo quedó, que lo repartió. Le dio una parte a un vendedor de periódicos, otra a una anciana que pedía limosna y con el resto le compró un cachito al de la lotería. Un Robin Hood de oficina. Es que este caso es fascinante porque, si lo piensas, es la filosofía de Schultz de ayudar al desprotegido. Llevada a un extremo. A un extremo retorcido y delictivo por un empleado.
Toño en su mente probablemente sentía que estaba actuando en línea con el alma compasiva de la empresa, aunque fuera violando sus reglas más básicas. Es una distorsión peligrosa de la cultura. Sí, te muestra que las buenas intenciones, sin una estructura y sin reglas claras, pueden terminar justificando casi cualquier cosa. Así que, haciendo un recuento, este primer capítulo nos muestra que esta fábrica de vehículos es en realidad una fábrica de dramas humanos. Totalmente. Tenemos la solidaridad que nace en secreto para proteger a la más vulnerable, la resiliencia casi sobrehumana de mujeres con pasados trágicos y esta mezcla de comedias y conflictos que es la vida real. Lo que me parece más profundo es cómo la narrativa usa este entorno corporativo como si fuera un laboratorio para explorar la condición humana. Tienes a figuras como Schultz y Jesús que intentan de forma muy activa crear un refugio. Un lugar de segundas oportunidades. Sí, para gente que ha sufrido indeciblemente. Crean una cultura de compasión. Pero, y es un pero enorme, la historia de Alicia, con su final tan trágico, nos demuestra que esa burbuja de compasión tiene límites. No pudo salvarla. No. Los traumas de personajes como Klaus siguen ahí, latentes. Lo que nos lleva, creo, a la pregunta final de todo esto. Ok, vamos a desempacar esto. La reflexión para quien nos escucha sería esta. La historia muestra un intento admirable por construir una organización sobre un fundamento de compasión y empatía. Un intento genuino. Sí, pero ¿hasta qué punto puede una empresa, por más humanista que sea su liderazgo, sanar realmente las profundas heridas que sus empleados traen del mundo exterior? Y yo agregaría, ¿es siquiera responsabilidad de una empresa intentar sanar esas heridas? O al hacerlo, se está metiendo en un terreno peligrosísimo donde inevitablemente va a fallar, como quizás le pasó a Scholz con Alicia. Exacto, creando una falsa esperanza que al final es más cruel. Esa es la pregunta. ¿Es la redención corporativa un ideal alcanzable o es una noble utopía destinada a chocar, una y otra vez, con la dura e inalterable realidad de la naturaleza humana? Es una pregunta que este capítulo abre de par en par y nos deja sin respuesta.